Hola a todos y bienvenidos a ID Talk Master. Esta es la primera charla de una serie de encuentros en los que estaremos reuniendo a destacados profesionales del mundo del diseño, de la dirección de empresas, del marketing y la comunicación. El objetivo de estas charlas, de estos talks, es poder generar una charla, un análisis y un debate de lo que son las necesidades de hoy en día en las diferentes esferas empresariales. Obviamente siempre poniendo el foco en lo que es la creatividad como el motor del cambio. Bueno, a lo largo de esta serie de talks que comentaba que hoy es la primera y haremos en las próximas semanas varias de ellas, estaremos hablando sobre las realidades presentes y futuras del mundo del diseño de moda, el interiorismo, el diseño de producto, el management y las artes audiovisuales. A continuación, doy paso a Marc Guittard, que será el moderador de este talk. Marc es docente IED, también es consultor y business designer. Es fundador y CEO de Brandcelona y Brandlon, que es una empresa de consultoría de management creativo. Antes de darte la palabra, Marc, quisiera comentar que hay un chat en lo que todos podéis estar dejando vuestros comentarios, vuestras dudas. Es importante que pongáis en la opción a todos los participantes o attendees y panelistas. Sin más, Marc, te doy la palabra. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, Silvia. Un placer. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este IED Talks que tengo el placer de poder moderar hoy con dos grandes profesionales que colaborarán en esta charla y que intentaremos daros unas pautas, unas guías sobre cuál es nuestra actividad del día a día profesional y cómo entendemos que todo el tema del design management puede aportar valor a las empresas y sobre todo a este nuevo contexto. Es un placer para mí que me acompañen Pedro Jesús González Viguera, que es socio del área de investigación y estrategia digital de Good Rebels. También
es miembro del staff docente de IET, es profesor y director del posgrado en IET, es un profesor ya con una larga trayectoria también en el Instituto Europeo de Diseño desde el año 2012. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Marc. Y también tengo el gusto de presentar a Atahualpa Vadillo, Ata, que también nos acompaña esta tarde, que es Strategic Design Lead en The Cocktail y también es obviamente miembro de IET, del staff de IET como director académico en diseño de producto y de servicios. Buenas tardes, Ata. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un placer. Bien, pues entendiendo también el interés de nuestros participantes hoy en esta charla, os lanzaré unas preguntas para ir hilvanando el discurso y obviamente la primera de ellas, y dada el nuevo contexto y las nuevas realidades que nos encontramos en el día a día como profesionales en nuestras empresas y en nuestros retos como creativos, me gustaría iniciar al respecto de, dada la nueva situación, Ata y Pedro, ¿el management se necesita redefinir o realmente podemos alcanzar lo que se espera de nosotros como economía naranja, industria creativa? Podemos con estas herramientas afrontar con éxito los retos de este contexto tan cambiante. Empezamos contigo, Ata. Vale, perfecto. O sea, yo creo que la pregunta es súper interesante, ¿no? O sea, yo tengo la sensación de que tenemos que reinventar todo. O sea, que creo que en este contexto tenemos la oportunidad, o sea, más que la necesidad, ¿no? La oportunidad de reinventar todo, ya que en general la manera de trabajar, la manera de relacionarnos con las personas, la manera de afrontar los trabajos y los retos que tenemos dentro de nuestras organizaciones, creo que ya eran retadoras, ¿no? Y ahora esto es como un salto mortal, ¿no? O sea, creo que esa es una oportunidad que yo creo que como diseñadores no solo tenemos la oportunidad de hacerlo, sino el deber de hacerlo, ¿no? De cómo construir o cómo definir estas nuevas realidades, ¿no? Y en este caso, la relación con nuestros clientes, la relación con nuestros equipos, la relación con los retos que enfrentamos cada día, tenemos esa oportunidad de construir esa nueva relación, ¿no? Porque creo que también es un momento de inflexión, ¿no? Donde podemos buscar esas oportunidades y podemos definirlo de lo que no nos gustaba de ello, empezar a trabajar o generar nuevas maneras de que realmente nos apasione, ¿no? O trabajar mejor, o romper con esas barreras o esos, digámoslo así, vicios, ¿no? Que tenemos ya como organizaciones, que es business as usual, ¿no? Es cómo reinventamos esto para trabajar de manera mejor, más felices y de manera más eficiente. Genial. Pedro, Pues ¿cómo lo ves? un poco lo mismo. Yo creo que al final el diseño intenta dar soluciones, sea el diseño de lo que sea, intenta dar soluciones para contextos de uso, para contextos de trabajo, y efectivamente lo que tenemos es un contexto en el aspecto de management entendido como parte de gestión organizativa, de gestión de la compañía, de gestión de la cultura. Pues realmente, bueno, por supuesto, depende un montón de industrias también, ¿eh? Aquí hay un tema, yo os cuento una cosa muy concreta. Yo estoy ahora mismo en mi oficina, somos en esta oficina de Madrid de Good Rebel, somos normalmente 60, pero claro, normalmente. El 1 de marzo de este año éramos 60 personas aquí, y ahora estoy literalmente prácticamente solo. La oficina está abierta. Bueno, ¿cómo somos capaces de gestionar personas que no estamos viendo, gestionar equipos que no estamos viendo? Bueno, pues efectivamente sí que hay que diseñar nuevos procesos, nuevas herramientas, o utilizar nuevas herramientas para diseñar nuevos procesos. Yo creo que hay un reto, luego podemos hablar un poco de eso. Hay una parte del management, bajo mi punto de vista, que tiene que ver con construir propósito en los equipos y construir propósito en las organizaciones. Y bueno, y ahora mismo hay una parte del propósito que es muy primario del ser humano, de yo me levanto por la mañana y voy a un sitio a hacer cosas con gente, que ahora mismo muchas compañías no lo están teniendo. Entonces, bueno, pues eso implica rediseñar ciertas cosas, y
Sí, sí, yo absolutamente, vamos, es un momento que además acelera una cosa que ya estaba pasando. Ahora podemos hablar un poco de eso. Esto desde el punto de vista como profesionales y como docentes, Pedro, ¿cómo explicamos estas herramientas en un ámbito universitario? Eh, ¿Te refieres a de cómo, o sea, no entendí la ¿Cómo, pregunta y los matices? no, ¿cómo lo trasladamos a los alumnos? A alguien que esté estudiando en estos momentos, que sea parte del Ujú, equipo de IET, ujú. y le tenemos que transmitir que, bueno, Ahí, como creativos tenemos que estar constantemente en este conocimiento, digamos, de frontera, ¿no? En este border knowledge que incluso nosotros muchas veces tampoco tenemos la respuesta. claro, así es, así es. Ahí efectivamente, hay un reto que es, digamos, la propia, a ver, que este es un tema que es complejo, pero parte de la propia propuesta de valor de la enseñanza, de la propia experiencia como alumno, de experiencia como docente, pues efectivamente se ve muy condicionada en modelos de clase híbrida, este tipo de cosas, bueno, que implican diseñar, hay un aspecto muy concreto que implica diseñar nuevas dinámicas de clase o implica diseñar lo de siempre. O sea, ahí está el camino de traslado o rediseño una mecánica que existía para adoptarla a otro contexto o diseño una mecánica completamente nueva para seguir con la voluntad o con la lógica del aprendizaje. Bueno, pues en esas estamos, efectivamente. Sí, yo creo que en realidad estudiar diseño es una cura de humildad en muchos aspectos, sobre todo de cómo afrontar nuevos retos, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes de que a veces estas palabras que son tan atractivas, ¿no? Como creatividad o innovación, que gustan por sí solas, muchas veces sin contextualizar, requieren de unas altas dosis de autoexigencia y requieren de estar constantemente replanteándote incluso lo que piensas, aseveras o incluso metodologías que tenías perfectamente interiorizadas, porque muchas veces nosotros mismos, más o menos, que podríamos ir casi de la misma quinta, muchas de las cosas que estudiamos, ya sea a nivel de management, ya sea a nivel de incluso marketing, a nivel de Absolutamente. diseño, a nivel de ingeniería técnica, quedan totalmente desfasadas en este nuevo contexto. Ata, ¿qué puedes comentar tú al respecto como docente? ¿Qué trasladar a los alumnos? O sea, yo creo que hay una parte que me gusta mucho del diseño, ¿no? Es que si no tenemos límites no es diseño. O sea, que creo que es muy bonita la reflexión, ¿no? O sea, que creo que los retos se tienen que acotar, se tienen que definir, ¿no? Y creo que esto permite definir nuevas realidades, ¿no? O sea, lo comentaba Pedro, ¿no? O sea, esto no es algo espontáneo, ¿no? Es un cambio que ya se viene dando, ¿no? El trabajo distribuido, la discusión distribuida, ¿no? De hecho, o sea, en la compañía, en The Cocktail, tenemos este trabajo distribuido que ha acelerado esa potencia, ¿no? Ya hay equipos deslocalizados en Londres, en Perú, en África. Finalmente lo que ha hecho es potenciado, ¿no? esa capacidad de trabajar en remoto con equipos deslocalizados, ¿no? Y en la educación es lo mismo. Finalmente tenemos que empezar a trabajar sobre cómo diseñamos esa educación, ¿no? O sea, cómo diseñamos esa propuesta de valor, ese nuevo propósito, esa interrelación, cómo nos preparamos y hacemos nuestras herramientas que potencien, ¿no? La colaboración, ¿no? El trabajo distribuido, ¿no? O sea, mismo ha habido un auge brutal, ¿no? De estas herramientas, ¿no? Como Miro, Figma, todos este tipo de herramientas que te permiten y que te capacitan, ¿no? O sea, que creo que tenemos que no solamente tomar las herramientas, sino también diseñar esas ceremonias que activan a los equipos, que activan la propuesta de valor en torno a una comunidad y que al final de todo es conocimiento, ¿no? Es conocimiento puro que el conocimiento renace en las personas, ¿no? O sea, que creo que es cómo compartimos el conocimiento, o sea, no importando en qué geografía estemos, ¿no? Es muy interesante lo que dices, Ata, al respecto, porque esto también nos hace valorar, y más en la gestión de un equipo, y más de un equipo creativo, otras habilidades que a lo mejor hace un cierto tiempo no considerábamos o no creíamos que fueran las habilidades que deberíamos tener como profesionales, ¿no? ¿Cuáles destacarías, Ata, de estas seguramente soft skills, ¿no? Que hoy debe tener
alguien que quiera formar parte, por ejemplo, de vuestro equipo? Yo creo que, o sea, hay muchas veces, o sea, que yo creo que las hard skills son algo que se estimula, se aprende, ¿no? Y se profesionaliza y que te lo da la experiencia, ¿no? Yo creo que las soft skills es algo fundamental, ¿no? Cuando haces diseño es algo que tienes que ir capacitando también y vas a ir profesionalizando, ¿no? Pero hay una parte que me gusta mucho es, lo decía un profesor mío en su momento, ¿no? Tener espalda ancha, ¿no? O sea, el manejo de incertidumbre, ¿no? O sea, que creo que es fundamental como trabajar en diseño, ¿no? Y sobre todo porque hemos pasado, ¿no? Y casi una reflexión más teórica, ¿no? Pero hemos pasado de diseñar objetos, ¿no? Procesos, servicios, sistemas o cosas intangibles, ¿no? Que cada vez es más, que tenemos que tener esa capacidad de espalda ancha y más en remoto, ¿no? O sea, que tenemos que tener un manejo de incertidumbre esencial. Tenemos que, obviamente, ser autónomos, proactivos, ¿no? Pero una parte que me parece que es fundamental, el colaborativo, que eso es fácil decirlo, pero poco es difícil, ¿no? Colaborar con las personas. Tenemos que ser fundamental en la parte de colaboración y tener confianza en las personas. Creo que es delegar la confianza y que las personas confíen en ti y tú confíen en ellas. Creo que es la base de no solamente del diseño, no solo de la educación, sino de nuestro sistema, ¿no? Casi de cómo vivimos, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, el generar un nuevo trabajo en remoto distribuido. Y una última parte que me parece que es ser más humanos. O sea, que creo que una parte es de conectar, ¿no? Porque ahora hay muchas pantallas, definimos muchas herramientas, ¿no? Pero conectar con las personas a nivel emocional, a nivel de trabajo, a nivel de equipo, creo que es súper importante en este momento, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Ata. Yo creo que una cosa muy importante que debemos, sobre todo, tener en cuenta trabajando en la industria creativa es que tenemos que redefinir las relaciones, ¿no? Muchas veces nos tenemos que plantear qué es hoy en día una relación, pues, con un equipo, una relación con una empresa, con una marca, estemos en el punto en el que estemos, ya seamos, en ese caso, usuarios, ya seamos heavy consumers, ya seamos tan solo colaboradores, pero esa redefinición de relaciones, incluso a nivel interno con equipo, es muy interesante. Pedro, esta relación, o entenderíamos que, como comentaba Ata, esta humanización, ¿no? de la relación nos lleva también a cómo nos relacionamos con nuestro equipo, cómo nos relacionamos con nuestros clientes y cómo nos relacionamos con nuestros partners o con nuestros proveedores, ¿no? Muchas veces, si estos tienen que estar alineados 100% con el propósito que tenemos. ¿Cómo lo gestionáis eso vosotros en vuestro día a día? A ver, ahí para mí hay una reflexión primera, ¿vale? Que es cómo es la necesidad de diseñar el propósito del equipo, el propósito de la compañía y cómo se alinea. A ver, nosotros es un tema que bueno, a nivel de cultura corporativa siempre hemos puesto mucho foco en el propósito, que es una motivación puramente intrínseca. Al final tú en un equipo normalmente tienes también momentos y tienes 1000 variables, pero tienes motivaciones extrínsecas, el dinero, los beneficios, lo que sea, y tienes más intrínsecas de reconocimiento a la labor, de valor del desempeño de uno mismo, de propósito compartido, etcétera, etcétera. Ahí, en el entorno en el que estamos, o parece que tenemos la necesidad de, por un lado, diseñar. Nosotros estamos ahora mismo diseñando mecánicas de relación, forzando, o sea, vamos a decir, forzando mecánicas de relación, ¿vale? Porque en un ambiente convencional tú tienes en la oficina tienes un espacio de reunión, tienes un espacio de trabajo, tienes la cocina, tienes los pasillos, ¿vale? Y nosotros nos estamos encontrando que tenemos que diseñar pasillos para, no sé si el otro día me llegaba una herramienta que lo que hace es, los más mayores del lugar conoceréis sistemas como Second Life o Habbo Hotel o este tipo de cosas, que al final o sea, la que yo os estoy contando es una herramienta que lo que hace es que diseña una oficina, una especie de plano cenital de una oficina, en la que tú estás físicamente, tu iconito de persona está físicamente en una pradera, en una cocina, etcétera, y vas intentando, pues, generar dinámicas para
favorecer aspectos que de manera natural sucedían que ahora mismo no están sucediendo. Ujú. Y luego hay otra reflexión, pero esta es un poco más, no lo sé, pero yo os la digo porque para mí es importante, que es que, bueno, que ahora mismo estamos en un entorno, por supuesto, lo típico del entorno VUCA, versátil, incierto, complejo, ambiguo, todo este tema que para mí es una verdad absoluta que venía sucediendo, todavía se está acelerando más. Y bueno, y hay también un tema ahí de encontrar cómo diseñamos experiencias de trabajo que sean, que motiven a la gente para ya no captar talento, sino retener talento en un entorno que ha cambiado enormemente. Eso, yo, por ejemplo, con relaciones de proyectos en el mercado anglosajón, hoy en día se valora tanto la experiencia de usuario, la experiencia de cliente, pero la experiencia del employee, la employee experience, la experiencia que tenga el empleado dentro de una compañía también es clave. Como tú bien dices, para retener talento, pero también para generar una cultura de empresa, o sea, generar una manera de acercarnos a los briefs, a las necesidades, que, bueno, como mínimo sea copartícipe, ¿no? Y que en realidad, pues, a medio, largo plazo, obviamente, saca lo mejor de cada uno. Y que como mínimo todos los procesos no son impersonales, sino que al final los procesos, una empresa, entendemos que es la suma de caracteres de las personas que la conforman. O sea, una empresa no es un ente que uno dice, bueno, una empresa, no. Una empresa es la suma de los diferentes componentes que tenga esa empresa y, por tanto, como se muestre y como sea, va a resolver los problemas, va a afrontar la relación con los clientes, entre ellos, y todas estas herramientas, pues bueno, nos ayudan o nos pueden empujar, ¿no?, a generar este entorno, cosa que es muy interesante. 100% de acuerdo con eso, y más en industrias creativas, porque al final yo siempre digo la misma chascarrillo, pero que es la verdad, que es que nosotros en nuestras industrias no tenemos uranio ni hacemos puentes. Entonces, al final, tú lo que estás vendiendo es las neuronas y la motivación de la gente que está trabajando ahí. Y bueno, entonces el tema que la cultura corporativa que tú eres capaz de diseñar en una organización, en organizaciones de servicios profesionales, en industrias creativas, tiene un peso enorme en el delivery final al cliente y en toda la lógica de la organización. Sí, muy ligado también a lo que comentábamos del propósito. Ata, entonces con estos 3 ingredientes, vamos a ver si los podemos jerarquizar. Con el ingrediente de management, el ingrediente de estrategia y el ingrediente de cultura, ¿cómo estructuraríamos este triángulo? ¿Qué prevalece? Como cuando, por ejemplo, un cliente nos acerca un brief, ¿no?, y nos comenta, ok, tengo X necesidades. ¿Por dónde empezamos? Gestionando ese propósito, generamos o inventamos o somos proactivos y generamos un brief que se adecue a lo mejor a una necesidad, porque muchas veces nosotros mismos nos encontramos que los clientes nos están pidiendo cosas que en realidad ellos no necesitan, ¿no?, que a veces tenemos que saber leer muy bien entre líneas para generar un brief que sea el objetivo, porque muchas veces los briefs que nos llegan, pues bueno, son briefs al final consensuados con un departamento, es un cúmulo de decisiones, pero hace falta depurar. O ya iniciamos directamente con estrategia. ¿Cómo lo planteáis vosotros en vuestro día a día? Yo creo que hay muchas maneras, ¿no?, de abordar, ¿no? O sea, creo que también depende cada cliente, ¿no? La madurez del cliente, depende de qué retos se enfrenta, ¿no? Creo que hay un tema de reflexionar, ¿no? Yo creo que es un tema importante, ¿no? O sea, muchas veces se habla del reto, ¿no?, de qué queremos cumplir, ¿no?, pero también va parte de la reflexión, ¿no?, es qué queremos lograr, ¿no? Parte del propósito es súper importante dentro de la compañía, ¿no?, pero yo creo que es muy importante la reflexión, ¿no?, qué se quiere buscar con este brief, ¿no?, cómo se gestiona las necesidades y los objetivos, el qué se quiere lograr, ¿no? Y hay otra parte que también, o sea, nos damos cuenta, ¿no?, es muchas veces las soluciones que creamos, ¿no?, o que definimos, ¿no?, generan otros problemas. O sea, que creo que también preguntándonos si esta solución nos va a resolver un problema concreto y nos va a generar más, nos ayuda a la reflexión de ¿es lo que necesitas realmente? Porque en el futuro, ¿no?, un pensamiento a largo plazo, no un pensamiento tan a corto,
tienes una capacidad de pensar y de definir no solamente el propósito, sino tu estrategia, ¿no? Que va muy hilado a ello, creo que a partir de ahí creo que se generan conversaciones interesantes con el cliente. Creo que hablando de management y el cliente, creo que es muy importante el construir con ellos esos briefs. O sea, el definir con ellos, estar de la mano, el acompañarles a hacer esa reflexión, ese retar, ¿no? De darle una nueva vuelta a lo que estamos buscando, creo que es fundamental. O sea, creo que el brief es un artefacto para poder generar una conversación en base a unos objetivos. Y creo que a partir de ahí es eso, es un artefacto que nos va a orientar, ¿no? Pero el mismo proceso de diseño, creo que nosotros lo utilizamos de Octel para ir, ¿no? Intentando entender el reto, y conforme vas entrando, vas entendiendo mejor el reto y vas dando soluciones realmente a las necesidades que está buscando. Creo que para mí va de eso, ¿no? De un brief es un punto de partida, realmente el proceso de diseño es el que te va a ayudar a darle forma, a construir y a obtener los objetivos que el cliente quiere, ¿no? En esa relación a largo plazo. Este cliente que se acerca de Cocktail, Ata, ¿es receptivo siempre a replantearse el brief o a que se le acompañe en el diseño del brief? Yo creo que hay dos maneras, ¿no? O sea, el cliente que es maduro, ¿no? Lo comentábamos, ¿no? Clientes como BBVAs, ¿no? Que vienen con una visión súper avanzada de trabajo, de equipos multidisciplinares, diseño en el centro, negocio, finalmente son abiertos porque precisamente ellos saben contratar personas que les pueden dar o llevar más lejos, ¿no? Personas tal vez no tan maduras o organizaciones tan maduras, tal vez no es llegar y decirle, es que no es lo que necesitas, sino es acompañarle en el proceso para construir esa relación y digamos que es definir con ellos ese brief, pero en el proyecto, ¿no? O sea, tratando de entender cuáles son sus implicaciones y obviamente siempre cumpliendo con sus objetivos, pero entendiendo que tal vez hay tangenciales, ¿no? Que podemos encontrar y dar más valor de lo que ellos estaban esperando, ¿no? O sea, que creo que hay esas dos vías. No sé cómo lo vives tú, Pedro. Completamente de acuerdo. Luego hay efectivamente, o sea, es un tema de madurez de cliente, de madurez de persona. Hay un tema también muchas veces de formas y de fondos, de cómo tú vas guiando al cliente para una cosa que es en su propio beneficio y en beneficio del proyecto. Pero bueno, pues por supuesto hay una parte ahí de gestión de cliente, de gestión de emociones del cliente para que eso acabe sucediendo. Otros llamarían de manipulación, ¿vale? Pero que no deja de ser una forma de trabajo. Yo ahí respondiendo un poco, Marc, porque a mí siempre me gusta, cuando decías un poco del triángulo este de management, estrategia, cultura, yo ahí siempre recuerdo dos frases. La primera es la de Peter Drucker de la cultura se desayuna a la estrategia por la mañana, y yo pienso que eso es una verdad absoluta, absoluta. Tú puedes decir lo que quieras, que si las personas que lo tienen que llevar a cabo en el equipo, en la organización, que es otra forma de, que también siempre me encanta, que decía Mike Tyson, de todo el mundo tiene una estrategia hasta crear el primer puñetazo en la cara. Pues es que a mí me parecen verdades absolutas, vamos. Y bueno, y entonces yo siempre digo lo mismo, que al final si tú eres capaz de diseñar una cultura de la compañía que le permita ser más robusta frente a los puñetazos del entorno y a los puñetazos de los proyectos y a los puñetazos de... Bueno, pues probablemente tengas algo ganado. A mí lo encuentro muy interesante lo que comenta aquí Ata también, es el hecho de que antes hablábamos de la experiencia de cliente, ¿no? Hablábamos de la employee experience, ¿no? De la experiencia del trabajador, ¿no? Del equipo, ¿no? También con el propósito de la empresa. Y por lo que entiendo que exponéis, también hay una experiencia con el cliente. O sea, acompañar al cliente en el proceso es clave. Y esto muchas veces es un elemento que a nivel de aprendizaje, yo personalmente lo he conseguido con el tiempo, pero nunca, por ejemplo, desde la universidad o desde un centro de formación, se me explicó, ¿no? que te encuentras con una experiencia de cliente, que es muchas veces lo que decís, ¿no? Esa madurez, uno tiene que ser a veces muy, muy maduro o muy crítico consigo mismo para que yo llegue con un brief y te diga, oye, Ata, Pedro, hacedme esto, ¿no? Y digas, no, bueno, sí, pero lo vemos desde otro punto de vista, considerando, tampoco me gusta hablar de tendencias, pero esta realidad acelerada llevará a otro punto.
Y saber aceptar todo eso influye muchísimo una de esas habilidades o esas soft skills que antes comentábamos, ¿no? En el tiempo en que se dice, cómo se dice y sobre todo cómo se guía al cliente, ¿no? Eso es una parte que creo que a nivel de management, sobre todo de equipos, ¿no? Saber transmitir esa sensibilidad es difícil a veces o no, pero en algunos, como me ha gustado mucho, Pedro al principio hablaba de que es algunos sectores, y es verdad, ¿no? Hay sectores que como que es muy fácil a veces tener una relación muy directa con el cliente y entender bien qué es revisable. Pues bueno, que tienes que entender que juegas en otro deporte, ¿no? Tienes que saber decir lo mismo o conseguir lo mismo, pero bueno, a lo mejor con otras herramientas. Sí, sí. Muy bien. De acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Os lanzaría la pregunta de management versus leadership. En el día a día, como diseñadores, ¿tenemos que liderar marcas? ¿Tenemos que liderar experiencias? ¿Tenemos que liderar relaciones o conexiones, como antes decíamos? ¿O las tenemos que gestionar? Os pondré un ejemplo. En nuestro caso, cuando empezó el lockdown, yo me vi quizás en las primeras reuniones haciendo un discurso que acababa las reuniones y me encontraba con que ese discurso que antes me había a lo mejor funcionado, 15 días después del lockdown veía que ese discurso no... podíamos hablar de diseño de experiencias táctiles, sensoriales, cuando, por ejemplo, en muchos elementos, por ejemplo, de diseño de producto, diseño de packaging, todo este elemento ya éramos reacios. Yo mismo, ¿no? Siempre, a mí me daba estupor ese tema ha sido... comprar una baguette dentro de una bolsa de plástico. A los 15 días del confinamiento, si compraba pan, lo quería perfectamente sellado, ¿no? Pongo un ejemplo muy básico de cada mañana, ¿no? Que uno mismo se encuentra como... Yo era muy crítico con una barra de pan dentro de una bolsa de plástico, pero oye, si ahora no me la compro dentro de una bolsa de plástico, mira, es que como otro tipo de pan o no como pan, ¿no? Entonces, esa madurez, ¿no? de saberla trasladar también al cliente, claro, primero es una digestión difícil para uno mismo, ¿no? Te das cuenta de a lo mejor de hablar de sensaciones, hablar de tocar, hablar sobre todo en temas de packaging, materiales, todo eso ha tenido que ser revisado. Entonces, este tipo de proyectos, ¿cómo lo habéis lidiado vosotros a partir de este nuevo contexto? ¿Habéis sido drásticos en cambiar el discurso o lo habéis ido adaptando a diferentes necesidades? Coméntame, Pedro, empieza tú. Yo creo que ahí, nosotros nos hemos encontrado mucho en varios de los proyectos, efectivamente, con la necesidad de cambiar discursos, lo decías tú, vamos a ir a entender que si, no sé si usar la palabra tendencia, pero la palabra realidad de la gente ha cambiado enormemente. Entonces, nosotros nos hemos ido mucho a intentar, salvando un poco, yendo un poco fuera de lo que es las necesidades de proyecto, intentar apoyar mucho el lugar de nuestros clientes en sus organizaciones, ¿vale? Porque al final te encuentras con gente que efectivamente está intentando hacer un proyecto, el que sea, pero de pronto está leyendo en el periódico que va a haber un ERTE en su compañía. Entonces, realmente, ¿cómo eres capaz de gestionar un proyecto en ese contexto? Bueno, pues es que es complicado. Entonces nosotros nos hemos focalizado mucho en ayudar a nivel individual a los clientes a entender los básicos de lo que estamos haciendo, los porqués estábamos haciendo las cosas para ver cómo de ahí evolucionamos los proyectos. Ata, en vuestro caso, en The Cocktail. O sea, yo creo que asumimos, ¿no? Como estamos digiriendo todo el cambio, ¿no? O sea, que creo que podemos asumir que lo hemos capeado, ¿no? Que hemos entendido, que hemos reaccionado, ¿no? Pero creo que todavía nos falta mucho por definir, por rediseñar, por construir, ¿no? Sí hay algo bonito que la relación con nuestros clientes, o por lo menos la cercanía con ellos ha sido fundamental, el estar con ellos y entender con ellos. O sea, creo que no va de proyectos, porque muchos proyectos tal vez ya que los que hicimos en su momento tendrían que haber cambiado en esta realidad, ¿no?
pero nos hemos dado cuenta que la relación de cercanía, de estar con ellos en los momentos más difíciles, el meter el hombro, el dar esa extra milla ha sido fundamental, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que casi nuestro discurso llevamos un poquito más atrás, ¿no? Creo que ahí contamos digamos, con un mini estudio de investigación, ¿no? Que de alguna manera nos ayuda a entender no solamente la realidad de nuestros clientes, que estamos con el día a día con ellos, ¿no? Estas gestiones que tienes que sacar proyectos, que estás a tope en remoto con hijos, tal, que empatizamos mucho con su realidad, pero utilizamos esos microestudios para entender cómo está cambiando los usuarios, las personas, ¿no? Y eso nos ha ayudado mucho a empatizar y a anticipar ciertas cosas a nuestros clientes, que también es como sangre nueva, ¿no? Porque muchos de nuestros clientes no saben cómo piensan sus clientes. O sea que eso a nosotros nos ha ayudado mucho a empatizar más y también dar contenido de valor. Ahora, siendo sincero, estamos redefiniendo esa relación, estamos redefiniendo todos esos nuevos briefs, estamos redefiniendo qué tiene sentido y qué no, ¿no? Pero de alguna manera creemos que el valor se crea a partir de entender, ¿no?, muchas dimensiones del sector, de las personas, de la sociedad, ¿no? Y a partir de ahí empezar a construir como las nuevas bases para poder entregar mucho más valor y mucho más productos y servicios que tengan sentido para ellos. Nosotros, La fíjate, antropología del diseño, ¿no? Sería ahora una vertiente importante, ¿no? Totalmente. Como bien dice Sata, es sacar conclusiones y sintetizar, ¿no?, estas conclusiones para trasladarlas no a los proyectos que estamos realizando ahora, que sí, que asumiremos, entiendo, cualquier profesional asumirá que muchos de los proyectos que se han realizado en este periodo de tiempo, pues bueno, tienen sus debilidades por cómo evoluciona todo. y su caducidad, probablemente. Sí, sí, exacto. Y trasladar eso o comunicarlo también a un cliente, ¿no?, que previamente ha abonado unos honorarios, es de digestión difícil. Y eso me lleva a otra pregunta, Pedro. En Good Rebels, sobre todo con tu vertiente muy marcada en el canal digital, hay por fin un asentamiento y una credibilidad, hablo de España, o la realidad industrial o sectorial de España. ¿Hay un asentamiento y madurez al respecto de lo que es el canal digital por parte de los clientes? ¿O se sigue viendo como digo prótesis, pero a veces en nuestro caso, como mínimo, se entiende como un complemento casi antes de esta nueva realidad, ¿eh? Se entendía como un complemento muchas veces de hacemos una web y bueno, ya lo gestionaremos, ¿no?, a nivel de marca, o ya hay una interiorización 100% y un balance correcto entre el canal físico y el canal digital. A la fuerza Hogan, que se decía antes. O sea, nosotros hicimos por un poco por hilar con lo que está haciendo ATA, nosotros una cosa que hicimos durante la quincena esta de que parece que hace 1 millón de años, del 14 de marzo al 28, fue con el área nuestra de investigación, lo que hicimos fue, en lugar de intentar entender contextos de uso de consumidor, intentamos entender contextos de uso, o sea, contextos de percepción de directores de marketing. Entonces hicimos un barómetro de cómo estaban afrontando, y eso fue una cosa que ayudó mucho a la gente que de pronto se le había ido, estoy hablando de decisores, de gente que trabaja en marketing, en directores de marketing, directores de comunicación, directores de e-commerce digital, de pronto se les había ido el suelo bajo sus pies y cómo lo estaban afrontando otros, pues bueno, la gente parecía que estaba deseando entender cómo se sentían los demás. Y todo esto, para responder a lo que dices tú, al final nosotros hemos acuñado un término que nosotros, a nivel personal, como compañía, marzo fue un mes muy complicado, abril fue un mes muy complicado, efectivamente por una incertidumbre, como casi todos, pero bueno, como muchos. Sí, sí. Pero Yo creo nosotros que es global. desde junio, pues estamos viendo, o sea, lo preveíamos nosotros, pues como otra gente, bueno, pero preveíamos distintos escenarios, lo que fuera, y nos estamos encontrando con un escenario de lo que llamamos la superdigitalización, que es lo que en muchos ámbitos está pasando. Entonces, toda la parte de modelos de relación, toda la parte de canales de relación con marcas, toda la parte de contratación de servicios, toda la parte de direct to consumer, todo lo que es compra directa a fabricante. Bueno, pues estamos encontrando que hay muchos
muchos ámbitos de negocio, muchos sectores que la digitalización están llevando. O sea, hay empresas en España en 2020 que están teniendo crecimientos de doble dígito, de triple dígito en algunos sectores. Entonces, bueno, pues efectivamente, y todo eso a lomos de la digitalización de procesos, de relación con cliente y de negocio. Entonces, sí, es que... Sí, ¿Vosotros, Ata, en The Cocktail? Yo creo que la sensación ha sido muy similar, ¿eh? O sea, yo creo que también es mucha incertidumbre. Yo creo que más que qué va a pasar que dejar de hacer cosas, ¿no? O sea, creo que siempre ha sido como esa sensación de qué va a pasar, ¿no? Y cómo enfrentamos esa incertidumbre, pero creo que también va de la mano a la hiperdigitalización de nuestros clientes, ¿no? Creo que va vinculado también el entender hasta dónde llega esa digitalización, ¿no? O sea, porque seguramente, o sea, esto pasará, ¿no? O sea, digitalización y los canales estarán y serán maduros y madurarán mucho más rápidos que los actuales, ¿no? La pregunta es cómo generamos experiencias, ¿no? ¿Cómo recuperamos esa confianza, ¿no? Y ahora estamos preguntándonos cómo recuperamos esa confianza de volver a tomar las relaciones más experienciales en físico, ¿no? ¿Cómo se convierte ahora el poder de digitalización y cómo combinamos eso de valga la redundancia y el concepto un poco trendy, ¿no? Digital, ¿no? O sea, ¿cómo conectamos esos entornos digitales súper digitalizados con estas nuevas realidades, ¿no? Creo que ahí hay un escenario que hay por explorar, ¿no? Por trabajar, definir esas experiencias, creo que eso es lo interesante, ¿no? Porque ya ahora el hacer e-commerce, el hacer canales digitales, creo que ya está ahí y ya siempre ha estado, ahora es extenderlo. Ahora eso se escala y ahora la pregunta es ¿qué viene después de esto? ¿No? Eso es yo creo que lo bonito, ¿no? Lo que nos motiva a cómo construimos eso. Sí, yo os pondría algún caso de que nos ha sucedido exacto, ¿no? De estas herramientas de e-commerce y demás que, bueno, sí, ahora están ahí, ¿no? Y parece que ahora todo tiene que ser en ese canal y en esa dirección. Pero nosotros, por ejemplo, diseñando experiencias para ciertas marcas, el packaging, por ejemplo, de cuando tú puedes comprar un producto, cómo interaccionas con ese producto, cómo lo compras, vale, no hay fricciones, la relación con esa marca, todo ha sido muy satisfactorio, pero cómo se entrega, por ejemplo, el delivery, que al final es en el momento que hay una interacción física, ¿no? Con el pedido. ¿Cómo se realiza ese pedido? ¿Quién realiza el pedido? ¿Cómo se adjunta la experiencia de packaging alrededor de ese pedido? ¿Qué hay dentro? ¿Qué apuesta de valor y diferenciación tenemos respecto a posibles competidores? Eso muchas veces ahora pues se ha descuidado, ¿no? Porque hay precisamente esta focalización quizás ahora excesiva, un poco se ha forzado la situación, ahora todo parece que sea digital, pero también ahí creo que muchas marcas y muchos profesionales también están perdiendo un poco lo que es esa visión al final que tiene que ser omnicanal y que los canales, pues yo creo que al final ninguno de ellos prevalece sobre ninguno, simplemente es, obviamente, estudiando debidamente contexto, necesidades y producto o servicio que ofrezcamos, pues bueno, a veces prevalece uno, prevalece el otro, o hay instantes, ¿no? Incluso a veces podemos tener una relación con una marca durante la semana de poco tiempo, ir liados con mil cosas y nos interesa tener una relación con esa marca más digital y, ¿por qué no? A lo mejor con más tiempo y con un tipo de compra a lo mejor mucho más reflexiva podemos interactuar con esa marca de manera física. Por tanto, no hay tampoco el efecto panacea. Muchas veces nos encontramos nosotros en que los clientes nos presentan la digitalización ahora como que es la panacea a todo. Y en realidad la digitalización empieza, como bien antes decíamos, entendemos, sobre todo educando al equipo. Y precisamente tenemos que entender que ahora la tecnología lo que más ha servido es que nos ha acercado como personas. A ese hilo, Pedro, y creo que con tu background y experiencia nos puedes ayudar muchísimo, te preguntaría, hay como un gran mito, ¿no?, de que la tecnología es comunicación, ¿no? O que la tecnología hoy en día es como el elemento clave. Uh-huh. Mi punto de vista al respecto es que no, la tecnología pues es, digamos, un medio o es una herramienta, pero no es comunicación. Tenemos que seguir trabajando en esa, más que comunicación, hoy diría que incluso la experiencia pasa por delante de lo que es ya la comunicación, ¿no? Al final, ese sabor de boca que nos queda, ¿no?, es lo que prevalece mucho más que en la conexión o en el contacto.
a un alumno, a un potencial alumno o a un profesional, a un emprendedor, a una startup, ¿qué consejos, qué tips le darías a alguien que tenga un proyecto de emprendimiento en este momento a nivel empresarial, a nivel de producto? ¿Qué focalización le darías al respecto de esa experiencia? ¿Qué importancia debe tener todo lo digital y todo lo físico? Yo ahí la reflexión es, a veces la tecnología o la digitalización o lo que sea, lo que actúa es facilitando que sucedan cosas, ¿vale? Entonces, a veces eso puede inducir a error frente a la propuesta de valor que pensamos que nuestro producto tiene. Entonces, para mí lo principal es, oye, tú quieres montar una startup, tú, más allá de si vas a usar una tecnología u otra, si vas a hacer unos aspectos en digital o no, es, punto uno, asegúrate de entender bien qué necesidad está resolviendo lo que tú estás haciendo, ¿vale? Siempre digo lo mismo además, pon mucho ojo en la competencia por producto sustitutivo. O sea, vale que tú tienes una competencia que has detectado, pero esto, otra cosa que existe en el mercado, lo que sea, lo puedes resolver de otra manera, ¿vale? Sí. Y luego entiende bien, o ahí hay un tema que yo sí pienso que es muy valioso, que es las herramientas o la digitalización. Normalmente hacen una cosa o prometen que hacen una cosa que es la de las economías de escala, ¿vale? Entonces, si tú eres capaz de entender o de utilizar la digitalización para hacer eso más grande, eso sí tiene muy probablemente mucho sentido que intentes hacerlo. Pero antes que tomar una decisión sobre digital sí, digital no, offline, online, etcétera, intenta entender bien qué estás ofreciendo al usuario. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú tienes una hamburguesería, me da igual que tengas una web increíble, me da igual que tengas lo que sea, tú tienes que entender bien si la gente compra hamburguesas porque está en la esquina o compra hamburguesas porque les gustan. Y una vez que tú tengas claro eso, pues a partir de ahí construyes de manera que tú consideres. ¿Vosotros, Ata? Yo creo que, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con Pedro, ¿no? Yo creo que hay un tema de, creo que la tecnología no deja de ser, o sea, esto es tecnología, ¿no? O sea, en el momento de, o sea, somos como humanos avanzados, ¿no? Casi tenemos algo que nos capacita más, ¿no? La tecnología siempre se habla de digital, ¿no? Pero creo que la capacidad de la tecnología que tenemos es todo lo que nos rodea y que más o menos lo vamos a ir adoptando y arropando en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Creo que entender qué necesidad está resolviendo, qué problema está resolviendo, ¿no? Y también, no solamente eso, porque yo creo que hay muchas soluciones en el mercado, ¿no? Sino también el cómo, ¿no? O sea, el diseñar experiencias diferenciales va a través de la marca, a través del servicio, a través de cómo lo hagas, a través de qué pozo dejes, ¿no? Creo que también es cómo lo activas, ¿no? Cómo lo tangibilizas, ¿no? O sea, cómo diseñas una experiencia única, no solamente en lo que quieres lograr o en lo que resuelves, sino en el cómo, ¿no? O sea, hay muchísimos ejemplos, ¿no? de experiencias que son lo mismo, ¿no? Pero al momento de tangibilizar un detalle que hace en la entrega, el delivery con un moñito, ¿no? O dejar el iPhone conectado o que tenga batería para cuando hagas el unboxing lo puedas usar. O sea, que no realmente, o sea, no es tal vez la propuesta o tal vez el propósito del producto, sino es también cómo lo lleves a cabo y que sea en esos puntos de contacto diferenciales para el cliente. Sí, sí. A nivel de sociedad, muchas veces siempre exponemos, ¿no? Pasamos de la cultura del qué a la cultura del cómo. Y diseñar el cómo es realmente fascinante, es increíble, pero bueno, es muy difícil. Es muy difícil porque es frustrante y muchas veces este cómo creo que ahora es un buen ejemplo, ¿no? en este nuevo contexto. Muchos departamentos de marketing, como antes comentaba Pedro, ¿no? Que, bueno, cómo habéis ido estudiando esta relación, ¿no? con los departamentos o con los directores de marketing, ¿no? Hay mucha data, hay mucha información, ¿no? Sobre el qué, pero de repente hay algo que rompe todas las reglas y es en el cómo, ¿no? Y dices, ¿los datos nos han servido? No. El dato muchas veces nos sirve para analizar el ayer y quizás el hoy. Pero, venga, decimos mañana.
Mañana, pero mañana literal, porque a lo mejor de aquí dentro de una semana esa data, ¿no? Hay un cambio X, un cambio en las relaciones, en los canales, en la tecnología, en las preferencias del usuario, que de repente, pues bueno, sí, esa información te ha servido para construir bien un brief, ¿no? Como antes decíamos, pero para afrontar el mañana creo que muchas veces es muy cuestionable. ¿Cómo gestionáis una relación con una empresa, por ejemplo, con un director de marketing que os llegue con un brief basado en evidencias, ¿no? en data, en datos? ¿Esos datos qué relevancia tienen, por ejemplo, en The Cocktail? ¿Son claves, son determinantes y son casi dogmas? ¿O los ponéis en un proceso de digestión y hacéis entender que bueno, que ya veremos en esa digestión dónde acaban? Claro, yo creo que los datos son una interpretación de una realidad, ¿no? O sea, que tú depende de qué interpretación quieras dar, ¿no? Puedes obtener muchas hipótesis. Como una encuesta, ¿no? Casi. Totalmente, o sea, Una estadística. eso es, son puntos de vista, ¿no? Creo que hay primero que todo, sí, o sea, siempre es los datos que nos llegan del cliente es importante porque es su sustento, ¿no? Y entenderlos nos da capacidad de cuál es el reto, cuáles son las dimensiones. Creo que The Cocktail tiene una cosa que creo que tiene una diferenciación, o por lo menos yo lo noto, ¿no? Que yo estoy dentro de la compañía, es que tiene data, tiene negocio, tiene diseño, tiene estrategia, tiene tecnología, y eso permite verlo con muchos prismas, ¿no? O sea, que los data science, o sea, tiene una visión y una manera totalmente distinta de ver, que cuando hablo de datos, o sea, yo podré tener una mínima noción, ¿no? Pero ellos son los que me tienen que validar, ¿no? Pero no solamente dejamos esa única input, ¿no? La visión del usuario es súper importante, como la visión de los datos, como la visión de negocio, ¿no? Y como la visión de la tecnología, ¿no? Creo que a partir de que nos llega eso, le damos ese enfoque, ¿no? De alguna manera articulamos ese equipo, valga la redundancia, multidisciplinar, para enfrentar ese brief, ¿no? Que nos llega el cliente con seguridad, y a partir de ahí tomar decisiones, porque al final de cuentas los datos son solamente para tomar decisiones. Las decisiones las tiene que tomar la persona que está enfrente tuya, ¿no? O sea, que los datos son solamente para reforzar o tomar más valor, ¿no? Para enfrentar ese reto que tiene entre manos. Pedro, en Good Rebels, los datos partís de dejarlos como a veces, ¿no? Parecen esas verdades dogmáticas, o también hacéis una digestión sobre los mismos. Hacemos digestión. Yo siempre digo que tenemos que tener los datos y luego tomaremos las decisiones que queramos tomar. Y yo siempre lo que también intentamos es, cuando tenemos datos de proyectos, datos de cliente, es de manera casi sistemática, es ver qué datos no hay. ¿Vale? Porque al final siempre los datos sugieren cosas. Entonces, eso es una trampa también, ¿vale? Entonces, muchos conocéis el concepto que a mí siempre me gusta, el de dark data, los datos que no tienes. Conocéis la anécdota esa, para mí me parece muy, muy relevante este tema, de cómo en la Segunda Guerra Mundial en la batalla del Pacífico, en el escenario del Pacífico, los americanos recogían aviones derribados por los japoneses, pero que habían conseguido, impactados por los japoneses, pero que habían conseguido llegar a tierra, ¿de acuerdo? Y entonces ellos decían, vale, veían dónde estaban los impactos de bala y reforzaban esas partes del avión, hasta que alguien dijo, chicos, a ver, que es que esto es al revés, que es que hay que reforzar la parte del avión que falta, porque son los que no han llegado hasta aquí. Entonces, yo cuando hace años ves esa reflexión y dices, es que es verdad, es que hay veces que dices, tío, que es que yo tengo que ver la foto completa porque, claro. Entonces, bueno, sí, hay una labor de hacer, como no has usado la expresión de, no sé cómo has dicho, masticar o trabajar los datos o... Pues efectivamente, absolutamente. Y luego tomaremos la decisión que con estos son los datos, estos datos dicen una cosa, estos datos dicen otras cosas, todos tenemos criterio. Bueno, pues a partir de ahí pensemos que tiene sentido. Sí, lo que pasa es que muchas veces, disculpa Pedro, en el contexto empresarial, los datos, y cada vez más yo creo, precisamente porque cada vez tendemos más a una hiperespecialización, ¿no? Incluso en el mundo del diseño cada vez vamos a esa hiperespecialización. Los datos muchas veces son como esos elementos irrefutables, ¿no? No pueden llevar a discusión un dato.
Y yo creo que muchas veces, yo siempre lo comparo cuando los datos es como cuando dibujas, ¿no? Es como tú ves los datos siempre en esa casilla de Excel, ¿no? En esa cota, y en el fondo sí, es muy objetivo, pero es muy miope, ¿no? Porque no es lo mismo dibujar en una 4 que dibujar en una 3 o dibujar en un gran mural, ¿no? Claro, sí, eso es. Claro, esa visión cada vez más de Excel, de número, de impactos, ¿no? Muchas veces incluso ya empieza a sonar ridículo, ¿no? Pero no hace mucho se analizaba una publicidad por los impactos que tenía o por cuánta ese Claro, lenguaje tan militar, ¿no? pues, A cuánto llegábamos y etc, etc, etc. Y obviamente requiere de una madurez de empresa o de educar una empresa, que yo quizás sería uno de los puntos con los que me quedaría, ¿no? De vuestras aportaciones, que es esa experiencia de cliente, en acompañar al cliente y entonces, bueno, también darle a entender que esos datos, pues bueno, los podemos relativizar, o este ejemplo que comentabas tú, ¿no? De la Armada estadounidense, ¿no? Que, vale, estamos analizando el avión que ha vuelto, pero quizás lo que tenemos que analizar es el piloto que se ha quedado ahí en mitad del océano, ¿no? Y que ahí sí que habremos fallado estrepitosamente. A veces también tenemos que saber muy pulcros en esos datos, o como bien decía Ata, qué es las cosas que nos reflejan esos datos, porque claro, es una interpretación. Creo que hace poco con lo que hemos vivido en las elecciones de Estados Unidos es un buen ejemplo, ¿no? Todos son estadísticas, todos son números, pero bueno, después hay una realidad que no se acerca para nada. Oye, muchísimas gracias. Invito a todos los asistentes a que si tienen alguna pregunta puedan aprovechar vuestra experiencia y vuestro bagaje en estos minutos que nos quedan antes de finalizar el talk, para que nos puedan hacer llegar alguna consulta y nos puedan decir o una aportación que podemos ofrecerles, que podemos explicarles. No sé si ¿alguien se ha animado? Déjame ver. Sí, tenemos una de Luis. ¿Cómo de importante es para una marca entender en qué espacios digitales debe estar? Es decir, a veces los clientes se obsesionan en estar en todas las plataformas. ¿No vale más la pena entender dónde debemos estar y trabajar bien ahí antes que estar en muchos lugares de manera dispersa? Bueno, tú mismo, Pedro, que te tengo yo puedo ahora contestar a simulando en eso, pantalla. que A ver, tengo una opinión ¿cómo diría? Muy fija con esto, que es que estamos en 2020, que no estamos en 2010. O sea, es absolutamente imposible que una marca esté en todos los espacios digitales y haga un trabajo solvente. Me da igual que tenga todo el dinero del mundo. O sea, eso a día de hoy no es posible. O sea, a ver, hay muchísimas marcas trabajando en muchos espacios digitales que lo único que están haciendo es generar ruido. Sí, sí. El mundo no necesita otro post de las 7 tendencias de no sé qué. O sea, y eso lo decía Ata antes muy acertadamente. Es importante, o sea, más que nunca, la diferenciación. O sea, quiero decir, tú elige una plataforma, elige un espacio digital y conviértete en la marca que mejor hace algo muy concreto en ese espacio digital. Y quiero decir, tú puedes ser mía. Vamos a hacer la empresa de zapatos que mejor ilustración hace en Instagram. Y chico, ese es tu plan para los próximos 3 años. Te podrá salir bien o mal, pero por lo menos tienes un camino. Mi opinión basada en datos y basada en opiniones, ¿eh? Las dos cosas. Ata, ¿qué dirías? Me parece que es súper válido. O sea, que yo refuerzo lo que dice Pedro. Yo creo que no podemos hacer todo, ¿no? Todo bien. Yo creo que hay ciertos posicionamientos que son más válidos, ¿no? Y que puedes llegar más lejos si lo haces bien, ¿no? Que estar en muchos lugares, ¿no? Para que no te vean. Y que creo que también es un discurso de esfuerzo, ¿no? O sea, que creo que también va de poner donde realmente tú eres bueno y se nota y te van a generar mejor rentabilidad, eficiencia, trabajo, posicionamiento, ¿no? Yo creo que va de eso, ¿no? De empezar a encontrar tu nicho y trabajarlo bien.
Buena recomendación, ¿no? Hay el ejemplo ahora de que muchas empresas les han llegado que por TikTok, ¿no? Es ahora donde deben estar, ¿no? Y dices, vale, pero somos conscientes de qué quiere decir estar en TikTok, ¿no? Porque, bueno, se puede estar, ¿no? Pero es estar correctamente o es como ir a una fiesta, ¿no? Te puede parecer espectacular, ¿no? Ir a una rave o lo que sea, vale, pero debes vestir, debes hablar, debes socializarte en el código, ¿no? De esa fiesta Sí, y a lo sí. mejor llegamos con el código equivocadísimo, ya de inicio, ya vestimos mal, vaya, ya salimos del coche y ya no vamos a esa fiesta. Muy Sí, bien, tenemos otra estoy de pregunta de acuerdo. Camila que nos pregunta cómo transformar la percepción de pequeños empresarios. Entiendo que ya habría ese matiz que antes hablábamos muchas veces de madurez, frente a las comisiones, trámites que implica digitalizarse en un marketplace, por ejemplo. Yo entiendo ahí. El tema de las comisiones creo que de despista pasamos Yo del tema de creo que, comisiones. Trámites, ¿qué implica digitalizarse para un pequeño negocio? o sea, yo no sé si quieres contesto yo. Sí, sí, adelante. Y no sé si cuando hablabas de comisiones, yo no sé si está pensando Camila en, por ejemplo, un marketplace tipo Amazon o ese tipo de cosas. No sé si va por ahí la pregunta, ¿eh? Si al final tú tienes una plataforma que agrega audiencias y Sí. y te cobra un importe por vender, por poner anuncios, por lo que sea. No sé si va por ahí la pregunta. Y al final hay un... sí. Y bueno, ahí hay un tema que es que construir audiencias a día de hoy es una cosa ultra difícil. Entonces, es razonable pensar que alguien que ha construido esa audiencia te cobre un canon por utilizarla. Dicho eso, quiero decir, eso es la argumentación es esa. Pero, por supuestísimo, no podemos confiar nuestro negocio digital, en este caso e-commerce, a un marketplace de manera única, salvo que tengamos un plan puro de estoy aquí un año, levanto el dinero que pueda y Exacto. acabó. Pero eso es una batalla de pero lo de siempre, ¿eh? O sea, construir una marca es una cosa que requiere mucho tiempo y mucho dinero. Sí, sí, sí. Es una inversión, Es una no hay inversión. otra, es una inversión. Ata, una pregunta de Regina. Management versus leadership. En este contexto post-COVID, ¿cuál crees que debe tomar más fuerza? ¿O cuál de las dos es más importante? Y es buenísima pregunta, ¿eh? O sea, creo que ahí, no sé si tengo un punto de vista muy fuerte, pero creo que el leadership y el management trabajan de manera en dos niveles distintos, ¿no? O sea, creo que es una parte es el liderar, el buscar, el hacer que las cosas pasen, los propósitos y que la gente realmente tenga una guía, ¿no? Y el management es cómo se construye o cómo se gestiona ese cambio o ese esfuerzo o esos equipos, ¿no? O sea, yo creo que más que si es más importante uno que el otro, yo creo que tiene que ir orquestado, ¿no? O sea, que creo que tiene que haber un liderazgo, tiene que haber esa visión, ese trabajo, esa propuesta de valor para lo que se trabaja y hacer que la gente se mueva en ese sentido, ¿no? Casi un momento, tema cultura, crear esa cultura. Y el management, o sea, yo creo que es un tema importante, ¿no? Porque da contexto, da eficiencia, da metas, permite medir, permite mejorar. O sea, que yo creo que en esas dos vías, ¿no? O sea, no lo veo como uno más importante que el otro. Creo que es un tema de articular y orquestar esos dos conceptos, ¿no? En una misma dirección. Sí, aquí Regina, y creo que Pedro también estaría de acuerdo, como bien introduce Ata, es el concepto de armonía. Bueno, igual que antes hablábamos del físico y del digital, del management versus el leadership, yo creo que nada resta nada, sino que tiene que haber armonía. Es un poco como una relación con las marcas, en realidad es como una relación con otra persona, ¿no? Tienes que saber equilibrar bien el tiempo y tiene que haber tiempo para todo y al final, pues bueno, una relación sana, honesta, clara, transparente y efectiva es esa que, bueno, combina diferentes facetas y que en realidad tampoco descarta, no es muy polar, digamos, que no descarta una en función de otra. Muy bien, súper interesante. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Ata, por vuestro tiempo. A ti. Interesantísimo todo lo que nos habéis apuntado. Creo que es muy provechoso y agradeceros muchísimo el tiempo y la dedicación. Muy amables. A Silvia. vosotras. Hola, bueno, me sumo a los agradecimientos. Gracias, Marc, también a ti por estar esta noche. Pedro, Ata, realmente ha sido un lujo. Habéis compartido muchísimos
conocimientos, experiencias. Creo bueno, que deben haber muchísimas preguntas que tendrán también los atendís. Siempre IED está aquí, podéis escribirnos en todo momento. Os invito también a participar en los próximos talks. Creo que van a ser tan buenos como este. Estaremos contando también con 3 súper profesionales como tenemos esta noche. Así que no os perdáis las agendas que os vamos compartiendo. También deciros que si este tipo de temáticas, si os interesa y queréis profundizar, también os invito a conectarse en nuestras webs y ver los programas que tenemos relacionados. ¿Vale? Hasta aquí llegamos esta noche, o no sé desde dónde nos estáis viendo, o esta tarde. Gracias a todos en serio, y bueno, nos vemos en la próxima. Un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Cuidaros todos. Saludos. Thank you.